Capítulo 101. La teoría de la familia Soldic. El barco de recogida llega al puerto. ¿Han sido notificados? Han sido notificados. Después de que Luke llamara a Goto y le ordenara que el joven maestro Roy se encargara del joven maestro Iyumi, Luke fue inmediatamente al segundo piso del viejo castillo para informar a Silva. En el dormitorio, Kikyo yacía perezosamente en el sofá, hojeando una revista. A su lado, un joven mayordomo le servía algo de fruta. Su barriga se iba hinchando poco a poco. Si uno se presionaba contra él, incluso podía oír un latido fuerte del corazón. Cuando no tenía nada que hacer, a menudo se sujetaba la barriga y se comportaba como una mimada con Silva, insistiendo: este bebé seguro que tendrá el pelo plateado. Cada vez, Silva escuchaba en silencio, su mente incapaz de dejar de pensar en ese chico terco que le miró y declaró que lo mataría. El viejo maestro siempre decía que era bueno que un niño tuviera espíritu. Tenerlo encerrado en casa todo el día tarde o temprano lo convertiría en un inútil. Silva entendía este principio y estaba de acuerdo con las palabras del viejo maestro, pero, habían pasado unos días. Sin Roy, sin Iyumi, Silva se quedaba solo en la sala de entrenamiento vacía durante el día, siempre sintiendo una sensación de vacío y aburrimiento. Esto era algo que nunca había sentido antes. Esto llevó a que entrenara a Miyuki demasiado duro en los últimos días. Miyuki seguía tumbado en su dormitorio, incapaz de levantarse de la cama, y se hacía el muerto y la espuma por la boca cada vez que oía la palabra entrenamiento. A las 9 de la mañana, el sol salió, proyectando un rayo de luz a través de la ventana francesa sobre Silva. Hoy ni siquiera fue a la sala de entrenamiento, quedándose en el dormitorio descansando con Kikyo, bebiendo vino tinto mientras escuchaba el informe de Luke. ¿Qué ha dicho? El hombre, bloqueando la ventana, era como un muro alto. Luke hizo una leve reverencia y respondió con sinceridad. El joven amo no dijo nada. ¿Estaba muy infeliz? Luke bajó la cabeza, sin atreverse a hacer ruido. Silva bebió el vino tinto de un solo trago y reflexionó un momento. Prepara el coche. Reserva las entradas. Le metió la copa de vino en las manos a Luke, empujó la puerta y salió. Abajo, a la vuelta de la esquina, por el largo pasillo, en un momento dado, sus pasos se detuvieron. Miró hacia adelante. Fuera de la pequeña y tenue habitación, la mecedora había sido trasladada al pasillo, donde un anciano delgado disfrutaba tranquilamente del sol. El tiempo empezaba a enfriarse y las horas de luz eran más cortas. Era raro ver el sol, así que debía ser apreciado. Bisabuelo, Silva entrecerró los ojos y se inclinó en señal de saludo. Ma estaba tumbado, fingiendo dormir, cubierto por una manta. Preguntó perezosamente. ¿A dónde vas? A Seiruta. ¿Para qué? A ver a los niños. ¿Qué niños? Ambos. Demasiado tarde, el anciano abrió los ojos lentamente. Tu padre se fue temprano esta mañana. Mencionar a Seno enfadó a Mara. Ese perro, desde que le dio una patada, fue directo a la asociación de cazadores. También miró a Silva con irritación. Lo único que sabes es correr todo el día. Con él allí, tú quédate en casa y haz compañía a tu mujer. Cuando tengas una hija, tráela para que este viejo la coja. Sí. Silva enderezó la espalda, no dijo ni una palabra inútil más y se dio la vuelta para marcharse. De espaldas al sol, escuchó débilmente otro suspiro. Lo he visto. Ese chico Roy, aunque es terco, generalmente sabe lo que es que, aunque no se lo recordaras, él cuidaría de Iyumi. Después de todo, ese niño, podemos darle una paliza nosotros mismos a puerta cerrada, pero otros, no pueden tocarle ni un poco. Un viento frío soplaba, haciendo que el cabello plateado se balanceara. Silva escuchaba en silencio, mirando por la ventana. La luz del sol era perfecta y el sol estaba alto en el cielo. Tras un momento, dijo: entendido. Luego volvió por el camino por el que había venido, volvió al dormitorio y su corazón estaba en paz. 4 de enero. Pesca. El aura de Nen se convirtió en gotas, sin lograr formar una línea. Habilidad en cambio morfológicos más 10, progreso actual. 21, 100, 31, 100, 5 de enero. Pesca. El aura de Nen se convirtió en gotas, logró alinearse, pero no fue lo suficientemente larga. Habilidad en cambio morfológico más 20, progreso actual. 31, 100, 51, 100, 6 de enero. Pesca. El aura de Nen formó una línea que se extendía hasta la superficie del agua. Se rompió varias veces por el centro, aún no lo suficientemente fuerte. Habilidad en cambio morfológicos más 25, progreso actual. 51, 100, 76, 100, 7 de enero comienza el examen de cazadores.
Una fuerte sirena de barco sonó. El barco de recogida que se dirigía al lugar oficial del examen, Dole Island, llegó a Dole Harbor. Bajó la pasarela y los candidatos subieron uno tras otro. El ninja calvo, el hombre vendado, el encantador de serpientes, el chico con arco y la chica del clan Kurta subieron a la cubierta con el flujo de gente, manteniendo tácitamente la distancia de las varias figuras detrás de ellos. Uno era una persona extraña, el otro era Pariston, que había convertido a Donovan en pasta de carne en el aeropuerto. Claramente distintos, caminaron hacia la pasarela en lados opuestos. Cri, cri. Los pasadores en la cara de la extraña persona crujieron. Su expresión era rígida, distinta a la de una persona viva, lo que atrajo la atención de Pariston. El joven rubio, junto con Clark y Gore, se detuvo y le dejó subir primero. Su mirada siguió su espalda con gran interés mientras preguntaba: «Amigo, ¿cómo te llamas?». La persona extraña no respondió. Su pelo morado estaba recogido en un mohicano, y el blanco de sus ojos estaba arrebatado, con un aspecto increíblemente extraño. Ignoró completamente a Pariston. En cuanto su pie delantero pisó la cubierta, empezó a escanear con sus ojos de pez muertos. Tras un momento, no encontró la figura con la que había soñado. Muy decepcionado, permaneció atónito durante un buen rato antes de caminar hacia el mástil y sentarse con las piernas cruzadas, solo fingiendo. «Pequeño Hill, ¿quieres que le retuerce la cabeza?». Clark no soportaba ver a Pariston siendo ignorado. «Ese tal Roy Soldick es una cosa, pero ¿quién te crees que eres?». «Jejeje, no hace falta». Pariston entrecerró los ojos mirando a Ayumi, la comisura de su boca se entrecerró mientras tomaba una respiración extremadamente placentera. Su intuición le decía que las cosas iban a ponerse interesantes, además de la extraña persona, también estaba ese chico de la gorra azul apoyado en la barandilla del barco. Parecía que todos eran juguetes decentes. Claro. Ninguno de ellos podía compararse con Roy Soldick. Pariston recogió sus pensamientos y subió a la cubierta. Inmediatamente empezó a buscar, igual que la extraña persona. La sonrisa en su rostro se fue desvaneciendo poco a poco. «Parece que no vino». Gore tocó la cruz en su pecho, sus ojos escaneando alrededor, y por alguna razón soltó un suspiro de alivio. En efecto, Pariston volvió a buscar, sin querer rendirse. Su expresión se volvió más fea. «Aún hay tiempo. Esperemos». Solo podía consolarse así. Encontró un rincón, se apoyó contra el fondo del mar azul y contempló el horizonte, intentando aliviar su penumbra. A lo lejos, la selva era exuberante y verde. Se podían ver bandadas de aves marinas volando, en lo más profundo, junto al lago. Roy había estado pescando todo este tiempo, inmerso y sin darse cuenta de los días que pasaban. Visiblemente, al final de la rama que servía de caña de pescar, una línea de nen se sumergió en el agua, extendiéndose sin piedad, persiguiendo una sombra submarina. Era un coloso, visualmente de unos 5 metros de largo. Goto observaba nervioso. Quería recordarle al joven maestro que el tiempo estaba a punto de acabar, pero temía interrumpir su entrenamiento. Juntó las manos y paseó nervioso cerca. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. 7 de enero. La línea de nen entró en el agua, moviéndose con facilidad. En un momento dado, los ojos de Roy parpadearon. «Sube». La línea de nen bajo el agua salió disparada con un swoosh, atravesando la sombra. Mientras el joven maestro tiraba con fuerza, el agua salpicaba por todas partes. Un bagre gigante salió a la superficie y fue brutalmente arrastrado a la orilla. Notificación. Cambio en la morfología de la habilidad del NEN más 30 progreso actual B1. 76, 100, B2. 6000. Capítulo 102. Cruzando el río sobre una sola caña X. El sorprendido Poseidón, el bagre gigante, agitaba la cola, luchando desesperadamente contra la fuerza de un camión pesado. Roy lo reconoció de un instante. Era el rey del pantano el que dominaba este lago, el mismo que Gon atraparía en el futuro. Eso fue lo que convenció a Mito para dejarle presentarse al examen de cazador. Por desgracia, no había tiempo suficiente ahora. Comérselo estaba fuera de cuestión. Además, su cuerpo era enorme y probablemente había acumulado mucho sabor a barro. La carne probablemente era áspera y dura. Pensando que no sabría bien, simplemente retrajo su línea de nen y la dejó volver al lago. «Joven amo, tenemos que darnos prisa». La hora oficial de salida era a las 3 de la tarde. Ya eran las 2:55. No sabía si aún podrían lograrlo. Goto apagó el fuego con un pie y organizó sus bolsas. Roy, sin embargo, estaba tranquilo. La licencia de cazador era importante, pero también lo era el entrenamiento.
Mantenerse natural, ni arrogante ni impaciente, es el camino correcto. Le sonrió y dijo. No te preocupes. Las cosas se arreglarán solas. Con un movimiento de muñeca, apoyó la rama al hombro. Vamos. Sí. El amo y el sirviente abandonaron la selva, atravesaron calles y callejones, y se apresuraron hacia Dole Harbor, donde estaba atracado el barco de recogida, el Poseidón. Cuando llegaron, aún iban un paso tarde. A lo lejos, vieron un enorme barco de vela de 3 mástiles, que escupía vapor y humo denso, saliendo del puerto. Se estimaba que estaba a unos 3 kilómetros de la costa, habiendo salido hace unos minutos. Espera, todavía no he embarcado. Por favor, para, unos cuantos desafortunados, como Roy, llegaron tarde. Movían las manos desesperadamente, gritando, esperando atraer la atención del barco y hacer que regresara. Pero esto era un examen serio, no un juego infantil. Una vez izadas las velas, no se habló de bajarlas para dar la vuelta. Demasiado tarde. El barco no para. Vuelve el año que viene. Justo entonces, un capitán viejo y barrigudo salió de la cabina. Tenía la nariz roja, una barba llena, una pipa en la boca y una gorra de marinero en la cabeza. Su piel, por años en el mar expuesta al viento y al sol, era oscura y áspera. Simplemente miró indiferente a la orilla antes de apartar la vista. Parece que hay unos cuantos niños. Realmente no se toman en serio el trabajo de un cazador, pensó. En la cubierta, las figuras se movían. Varias personas se acercaron en sucesión. Un rubio con 2 guardaespaldas, una persona extraña con la cara llena de pasadores y uno con una gorra azul y una katana en la cintura. Era como si lo hubieran ensayado, con un entendimiento compartido, se apoyaron en la barandilla del barco para mirar la orilla. De un vistazo vieron a la figura sosteniendo una espada bastón y una rama al hombro. Roy Soldick. Hermano mayor. ¿Es ese tipo? Por fin has llegado. La boca de Paristón se curvó en una sonrisa burlona. Giró la cabeza hacia el capitán. Oye, creo que podemos dar la vuelta. La extraña persona también miró hacia él. Luego llegó Kite, que se ajustó el ala de su gorra sin decir palabra. Jejeje, perdona, soy el capitán y yo tomo las decisiones. El viejo capitán, Mark Seam, desabrochó un botón, revelando una licencia de examinador emitida por la Asociación de Cazadores. Miró a los 3 con frialdad y señaló el mar. Si no te gusta, puedes saltar. Mark Seam había visto a muchos alborotadores. ¿No era su primer oficial, Gus, un alborotador antes? ¿Y no es perfectamente obediente ahora? Bueno, entonces no hay nada que hacer. Paristón se encogió de hombros, mirando la orilla con pesar. Aunque estaba de muy mal humor, no podía olvidar el asunto que tenía entre manos. Sin embargo, la extraña persona a su lado, al oír las palabras de Mark Seam, saltó sin dudarlo. Chapoteo. El agua voló por todas partes. Los pocos se quedaron atónitos. Mirando de nuevo, la extraña persona, con su llamativo mohicano, remaba por el agua, nadando rápidamente hacia la orilla. Se miraron, desconcertados. ¿Es un idiota? ¿Simplemente se sobresaltó cuando se lo dijeron? ¿Ni siquiera va a presentarse ya al examen de cazador? ¿Y qué, están repartiendo lingotes de oro en la orilla o qué? Se desató un alboroto. Mucha gente observó el espectáculo, presumiendo. Un competidor menos siempre era algo bueno. Ojalá hubiera unos cuantos idiotas más así. Joven amo, ¿qué deberíamos hacer? En la orilla, Goto cogió su teléfono, ya empezando a considerar reservar billetes de vuelta. Tal como había dicho el capitán, este año perdieron la oportunidad. El peor escenario era volver el año que viene. En cualquier caso, el joven maestro aún era joven. Tenía mucho tiempo y oportunidades. Pero Roy solo observaba en silencio cómo el Poseidón se alejaba cada vez más. Sus pies no se movían y no mostraba señales de rendirse. Tras un momento, sopló una brisa marina. El joven le dijo de repente a Goto: cierra la cremallera. No se te caiga nada. Bajo la mirada atónita del joven mayordomo, lanzó casualmente la rama de su hombro al agua de mar. Luego agarró el cuello de Goto, lo levantó y saltó hacia el mar, aterrizando firmemente en la rama. Curiosamente, la rama solo se hundió un poco antes de volver a flotar. Con un pensamiento de Roy, se tensó y, con un swoosh, salió disparado como una flecha de un arco, dirigiéndose hacia el Poseidón. Whoosh. Las olas se rompieron. Una estela visible se extendía desde la orilla, pasando a toda velocidad junto a la mejilla de la extraña persona. Casi había llegado a la orilla. El cuerpo de la extraña persona se tensó, sus extremidades casi se acalambraron y casi se hundió en el mar. Giró la cabeza, luego movió rápidamente las piernas y movió los brazos, girándose para perseguir. ¡Mira!
¿Qué es eso? El velorio se acercaba. Dos pequeños puntos en la rama crecían débilmente. Un grito de alarma estalló en la cubierta. Paristón, Kite, el viejo capitán, el ninja calvo, el encantador de serpientes, la chica del clan Kurta, todos se apoyaron en la barandilla y miraron al unísono. Roy, con su bastón en la cintura y las manos a la espalda, trajo a su leal mayordomo. Su espeso y oscuro cabello era azotado por la brisa marina mientras impulsaba la rama hacia adelante como un bote, abriéndose paso entre las olas y entrando poco a poco en el campo visual de todos. Jejeje. Los hombros de Paristón temblaron mientras soltaba una risa baja e incontrolable. Roy Soldick, yo, de verdad, te quiero mucho. Nunca decepcionas. Esa velocidad, esa presencia, oye, pequeña colina, parece que no puedes compararte con... Clark notó su estado inusual y soltó la verdad de golpe. El guardaespaldas delgado le lanzó una mirada. Apretó la cruz contra su pecho, el ceño fruncido, sintiendo levemente la presión. La apariencia calmada y serena del joven era como el sol en el cielo, muy alto, como si mirara todo desde arriba. ¿Realmente hace imposible sentir celos? Wash. El viento marino se rompió. Estaba más cerca. La estela estaba a solo 200 metros del Poseidón. En solo un minuto, lo había alcanzado. Kite se dio la vuelta, se alejó de la barandilla, encontró un sitio y se sentó. No había necesidad de mirar. El resultado ya estaba decidido. 200 metros, 100 metros, 50 metros, entre las miradas y gritos de sorpresa de la gente a bordo. En un abrir y cerrar de ojos, la estela estaba justo al lado del Poseidón. Esta vez, sin la ayuda de Roy, Goto dio una palmada en el pecho, y con un salto, aterrizó con firmeza en la cubierta. Y esa rama, rota casualmente para usarse como caña de pescar, también fue tirada por Roy con una succión de su mano abierta. Rompió las olas, voló por el aire y quedó firmemente atrapada en su agarre. Él lo cargó con el hombro. Capítulo 103. Battle Royale décimo. Bienvenido al mundo real de Hunter. Parece que este año será más interesante que los anteriores. El viejo capitán Mark Sean se fijó en la rama que Roy llevaba al hombro. Aturdido, recordó a alguien. También le gustaba pescar. Cuando lo vio por primera vez, también llevaba una caña de pescar al hombro, con una esfera roja en el extremo. Fue la única persona que aprobó la prueba ese año, se llamaba Jimfrex. Mark Sean recordaba vagamente ese nombre. Bienvenido, Roy Soldick, nos volvemos a encontrar. Se oyó un aplauso. Paristón Hill abrió los brazos, sonriendo, y se acercó para dar la bienvenida a Roy a la nave. Sin embargo, Roy le ignoró, pasó justo a su lado, encontró la proa del barco y se sentó con las piernas cruzadas. Agitó la caña y siguió pescando, moderando su habilidad con el nen. El agua quieta no es como el mar vivo. El movimiento Poseidón añadiría aún más dificultad a la pesca. Roy estaba tan firme como un arrecife, balanceándose ligeramente con el barco. Detrás de él estaba Goto, en silencio, de cara a la multitud y protegiendo su espalda en silencio. Jejeje, Little Hill volvió a ser ignorado. Primero, fue la persona extraña, ahora, es el Soldick. Clark miró hacia el mar detrás de él. La superficie azul del mar estaba tranquila, y la sombra de la extraña persona ya había desaparecido. Justo cuando se preguntaba si el tipo se había ahogado, una mano agarró de repente la barandilla del barco y él subió, empapado. Y Yumi lo vio, ese rubio miraba al gran hermano. ¿Qué intenta hacer con los brazos abiertos? Un abrazo. Peligro. De repente, Paristón Hill sintió un escalofrío en la nuca. Giró la cabeza y se encontró con un par de ojos vacíos. Era la persona extraña. La extraña persona se sentó, apoyándose en la barandilla. También al notar la mirada de Paristón Hill, simplemente cerró los ojos. Lejos de la vista, lejos del corazón, el delgado guardaespaldas Gore notó algo inusual y susurró recordándole. Esta persona es extraña. Paristón Hill le lanzó a Yumi una mirada profunda y se encogió de hombros con indiferencia. Eso es, lo que lo hace interesante, Roy Soldick estaba aquí, así que nada más importaba. Él, Clark y Gore también encontraron un lugar donde quedarse. El viejo capitán Mark Sean vio que todos estaban presentes, aplaudió y ordenó a su primer oficial Gus que sacara una caja. Miró a su alrededor y gritó en voz alta. Todos los ojos puestos en mí. Todos, coged una etiqueta numérica y ponedos. Muchas miradas se volvieron hacia otro lado. Gus, con un pañuelo rojo en la cabeza, volteó la caja y sacó un montón de etiquetas numéricas. Fondo blanco, números negros y un botón rojo en el lateral. A simple vista, debía haber cientos. ¿Qué es esto? ¿Registrar nuestros números de examen?
La figura del ninja calvo brilló, y fue el primero en acercarse. Cogió casualmente una placa numérica y, mientras se movía curioso para pulsar el botón rojo, fue detenido por el viejo capitán Mark Seam. Si no quiere ser eliminado ahora mismo, adelante, pulsa. Mark Seam, fumando su pipa, soltó una nube de humo. Esto asustó al ninja calvo, y su mano tembló, casi dejando caer la etiqueta. ¿Tan serio? ¿Por qué no lo dijiste antes, viejo? Yusuke estaba un poco enfadado. Como Genin de élite del estilo oculto de las nubes del país Sakura, si era eliminado aquí antes incluso de llegar al sitio oficial del examen de cazadores, olvídate de no tener cara para ver a nadie, si su maestro se enteraba, le obligarían a cometer seppuku. Sería demasiado humillante. HMPH, ¿lo dijiste antes? Mark Seam escaneó la multitud y alzó la voz. No creas que estás a salvo solo porque estás en la nave. Te lo digo, desde el momento en que pisaste esta cubierta, el examen de cazador ya ha comenzado. Si cuentas con la suerte, más te vale rendirte pronto. Ya estamos aquí, ¿quién demonios se rendiría? Viejo, dínoslo. ¿Qué quieres que hagamos? Alguien estaba impaciente. Muy bien. Mark Seam no se molestaba por ser maldito. Cogió una etiqueta numérica y se la enseñó al público. Una etiqueta representa un punto. Mi examen es en realidad muy sencillo. Se llama el cambio de puntos. Antes de llegar al lugar oficial del examen, Dole Island, quien haya acumulado más puntos gana. El viejo capitán se detuvo aquí, entrecerró los ojos ante la multitud y levantó un dedo. Solo aceptaremos el top 10. Espera, estás haciendo que todos se maten entre ellos. Alguien lo descubrió. ¿Qué barreja de puntos? Esto claramente estaba diciendo a todos los presentes que mataran hasta que solo quedarán 10. Un solo tiro agitó 1000 olas. Yusuke, el encantador de serpientes, el chico del arco, la chica del clan Kurta, Kite y Goto miraron al unísono. Mark Seam soltó una risa de Gurarara, dio una calada fuerte a su pipa y dijo: por eso te dimos un botón de rendición por adelantado. El anciano pulsó el botón rojo de la etiqueta, que emitió un agudo "ue". Sonrió con suficiencia. Si no puedes soportarlo, ríndete. Intervendremos. Por supuesto, pulsar. Mark Seam miró a Yusuke. Significa que quedas descalificado. Wash. Una brisa marina soplaba, llevándose consigo todo el ruido de la cubierta. Se oyó el sonido de las páginas de un libro pasando. La chica del clan Kurta rompió el silencio. Que yo sepa, no suele ser tan duro. Incluso en el último examen, las eliminaciones masivas solo ocurrían después de llegar al sitio oficial. También dijiste normalmente, dijo Mark Seam con indiferencia. Cada examen tiene sus propias reglas. Si no te gusta, puedes apelar a la asociación. En fin, esta es una orden de arriba. No volverá a mí, añadió Mark Seam en silencio en su corazón. Entonces no hay nada más que decir. Paristonil, tras el imprudente ninja calvo, fue el primero en dar un paso adelante. Cogió el no. Uno y lo sujetó contra su pecho. Escaneó la multitud, su mirada se detuvo en Roy un momento, y sonrió de forma siniestra. Apoyo de todo corazón la decisión de la asociación. La basura debe limpiarse pronto, no sea que afecte a la reputación de la asociación. Es este tipo otra vez. La imagen de Donovan convertido en pasta de carne seguía fresca en sus mentes. Yusuke, el encantador de serpientes, el chico del arco, el hombre con vendas, lo miró con rabia, pero no se atrevió a hablar. Esperaron hasta que Paristonil, Clark y Gore se hubieran hecho a un lado y se hubieran apartado antes de acercarse a tomar la suya, uno a uno, y buscar un lugar donde esconderse. En el proceso, de repente estalló un grito. Alguien detrás vio a la persona de delante coger una etiqueta y, aprovechando su momento de desconfianza, le apuñaló en el riñón, cogió la etiqueta y salió corriendo. Desde entonces, fue como si una roca hubiera sido lanzada a un lago tranquilo. Una puñalada inició la masacre. Bienvenido al verdadero mundo de los cazadores. Mark Seam vio a la persona apuñalando a otra, instruyó a Gus y al resto de la tripulación para que intervinieran a tiempo si alguien pulsaba el botón de rendición y se giró para ir a la habitación del capitán, cerrando la puerta tras de sí. Se estaba haciendo mayor, no soportaba la visión de sangre. Los de arriba, en realidad, no sabían cómo mostrar consideración por un anciano como él. Pensó el viejo capitán, se recostó en la silla y simplemente cerró los ojos para echarse una siesta. Dejó una nave llena de candidatos para montar una partida caosera de batalla campal en un campo de carnicería. Swash. Se desató una pelea en la cubierta. Un cuchillo arrojadizo, sin ojos, apuñalado hacia Roy.
Capítulo 104. Netero Décimo Roy, excesivamente correctivo, que desenvaina su espada con ira. Goto cortó con la mano, apartándola. Luego le dio una bala de Nen con el revés, lanzando a un tipo con capucha, cogiendo su placa numérica y metiéndola en el bolsillo. El joven mayordomo era muy diligente. Esta era la tercera persona con la que trataba. Con las puntas de sus zapatos como límite, nadie se atrevió a cruzar la línea. Joven amo, hay mucha menos gente. El bip, bip, los sonidos eran incesantes. Cuando embarcaron, había varios cientos de candidatos. Tras mediodía, la mitad había sido eliminada. Habilidad en cambio morfológicos más diestros a aumentar su nivel, los puntos de experiencia obtenidos se redujeron relativamente. Roy, sosteniendo la rama, permaneció inmóvil, reflexionando sobre el camino que tenía por delante. Comparado con el examen original con Gon, Kurapika y Leorio, este trimestre resultaba realmente un poco inusual. Era demasiado duro, demasiado cruel. Me pareció un poco una sobrecorrección. Realmente no sabía qué estaba pensando el humano más fuerte, el presidente de la Asociación de Cazadores. Una imagen de ese anciano en su vejez apareció en su mente. Un moño, vestido con túnicas de artes marciales de mangas fluidas, e incluso con un pendiente a la moda como un joven. La otra parte quizá estaba observando esta prueba desde algún sitio, tal como pensaba Roy. Desde la generación de Jin, los recientes exámenes de cazador habían relajado sus restricciones, permitiendo que muchas falsificaciones se colaran. Netero, tras aprender de esta dolorosa experiencia, volvió a endurecer las restricciones. Llevaba una camiseta de manga corta en una sala de entrenamiento luminosa, jugando con un balón de voleibol. La levantó con el pie y luego la apoyó en la frente. El conjunto de movimientos era fluido, lleno de encanto de artes marciales. El examen de cazador ha comenzado. Decenas de miles de candidatos se han reunido en las 5 entradas. La cifra es 1000 más que el año pasado. Beanman, con un traje impecable y pajarita negra, le informaba mientras sostenía materiales organizados. De vez en cuando, echaba un vistazo a Seno, que permanecía en silencio con las manos detrás de la espalda frente a la ventana francesa, mirando al suelo. El hombre simplemente estaba allí en silencio, pero no podía fingir que no existía. Oh. Más no es un problema. Calidad sobre cantidad. La asociación quiere élites. No importa si nadie aprueba al final. Con un empujón en la frente, el balón de voleibol voló, rebotó en el techo y cayó rápidamente. Justo cuando estaba a punto de caer ante los ojos de Netero, el anciano extendió un dedo y lo atrapó con firmeza, dejándolo girar y girar sobre su yema. Giró la cabeza hacia Seno y dijo: ¿No crees? Seno guardó silencio. Una cara terca apareció en su mente y se rió bajo: no, alguien pasará seguro. HMM. La expresión de Netero parpadeó. Movió un dedo, y el balón de voleibol cortó el aire, dirigiéndose directamente a la cara de alguien, solo para ser atrapado firmemente por una mano que se extendió por delante. ¿Qué es esto? ¿Por fin decidiste dejar que tu hijo mayor venga al examen? Viejo y astuto, Netero supo que había acertado solo con mirar la expresión de Seno. Tomó el té negro que le dio Beanman, dio un sorbo y dijo en voz baja: «Qué pena. El que custodia la puerta es Kobo. No es tan fácil hablar con él como yo». ¿Kobo? Seno alzó una ceja. Beanman también le preparó rápidamente una taza de té negro y se la entregó. Es Botobai Gigant. Acaba de ser ascendido a cazador de terroristas de 2 estrellas y resulta que está libre, así que estará vigilando la fase final. Él, Seno recordó ahora. Un tipo problemático miró sorprendido a Netero. El anciano fingió no ver y dijo directamente: el viejo maestro no me deja ver así que no dejaré que su nieto pase la prueba. Esto es muy razonable. Vosotros dos, comportándose como niños viejos, eso es exactamente lo que es. Seno no sabía qué decir. Uno tenía 100, el otro más de 100, y aún así discutían como niños todo el día. Como nieto, se sentía impotente, nada más que impotente. Pero nada es absoluto. No puedo hablar por Yumi, pero ese chico Roy, quizá tenga una oportunidad. ¿Ah, sí? Esta vez fue Netero quien se sorprendió. Le lanzó a Seno una mirada de reojo. Por lo que dices, ¿tu hijo mayor tiene oportunidad de vencer a Kobo? No he dicho eso. Zenon se dio la espalda para mirar el paisaje y dijo débilmente: Botobai es famoso por su carácter íntegro. Como esto no es contraterrorismo, con su personalidad, definitivamente no se lo haría todo contra unos pocos candidatos, y, en el momento en que no va en serio, esa es la oportunidad. El sueño de ese chico de buscar la libertad no parece una broma.
Al menos, en los días que Roy ha estado fuera de casa, el viejo amo no ha dejado de murmurar sobre él. Netero se quedó atónito un momento, luego su interés se despertó. Oh. Entonces esperaré y veré, BMMM. El dirigible agitaba el aire, volando lentamente hacia el lugar oficial del examen de cazador. En el Poseidón, la sangrienta matanza continuó. Solo quiero ser cazador para poder ir a más lugares y descubrir nuestra historia, anciano, el clan Kurta no puede quedarse confinado en un solo lugar, debemos integrarnos en el mundo. Kurajin huyó desesperadamente por la cabina del barco, con los brazos y las piernas cubiertos de cortes, recordando las palabras que le había dicho al mayor antes de partir. Nunca se había arrepentido de la decisión de hacer el examen de cazadora, pero, había subestimado la crueldad del mundo de los cazadores. Tal como le había dicho a Marx y amantes, este trimestre era inusual. Ríndete si no puedes soportarlo. No me obligues a matarte de verdad. Detrás de Kurajin había un hombre sosteniendo una daga. Por el aura de Nen que envolvía su espada, estaba claro que era un usuario de Nen que ya había abierto sus nodos de aura y despertado sus habilidades. Más cerca, Kurajin ya podía ver la luz del sol brillando desde la cubierta. Sin mirar atrás, agarró los escalones y subió, solo para gritar de dolor cuando la apuñalaron de nuevo por la espalda. No entendía por qué su propia arma se partía en dos cada vez que tocaba la daga del oponente. Apretando los dientes, corrió a la cubierta, rodó hasta los pies de Goto y suplicó. Ayúdame. Kurajin no era un cabeza hueca. Al contrario, era muy lista. A través de observaciones anteriores, había descubierto quién era el más peligroso de todo el Poseidón. Uno era Paristón y sus dos guardaespaldas, que se abrían paso a toda velocidad y constantemente cosechaban puntos. La otra, era Goto, que había enviado a 3 personas volando con 3 balas de Nen. Joven amo, Goto miró de nuevo a Roy. Recordó que el joven maestro le había echado un par de miradas más a la chica en el aeropuerto y dudó, preguntándose si debía salvarla. Dijo Roy sin girar la cabeza, no te molestes. Luego levantó su rama y enganchó otro pez volador. Al ver esto, Kurajin apretó los dientes y dijo, tengo dinero. Si me ayudas, puedo darte todo mi dinero. ¿Cuánto? 1.000.000, mientras la chica lo decía, su propia voz se debilitó. Sabía que no era mucho, pero en realidad era toda su fortuna. Goto, ¿de verdad que no sé qué decir 1.000.000? ¿No es eso insultante? Simplemente le lanzó una mirada de reojo al hombre que empuñaba la daga. ¿Por qué no das tu paso? El hombre que empuñaba la daga se había detenido inicialmente por aprensión. Ahora, tras recibir una orden, se lanzó emocionado. Inesperadamente, un destello frío brilló, cortando su daga y rozando su mejilla, extinguiéndole instantáneamente el corazón eufórico. Maldita sea, ¿no me acabas de decir que lo hiciera? Estaba tan frustrado que quería vomitar sangre. Alzó la vista con enfado, solo para ver al joven que había estado pescando en silencio levantarse de repente, desenvainar su espada bastón y desatar un tajo volador. El objetivo iba directamente al trío de Paristón. El tajo alcanzó a Clark. En medio de su grito agudo, tomó la mano que había estado usando para atacar a la extraña persona. La extraña persona se quedó paralizada un momento y giró la cabeza para mirar, el joven se acercó, espada en mano. Lanzó la rama a Goto, su rostro calmado incapaz de ocultar la rabia que de repente había crecido. Capítulo 105. Habilidad Nen de Clash. Paristón era él. El cambio repentino y impactante rompió todo el ruido. El brazo amputado de Clark voló por los aires, fue atrapado por el viento y cayó al mar, engullido por las olas en un instante. PSHHH, la sangre brotó, Paristón y Ligore quedaron atónitos. El corte había rozado sus hombros, desgarrado la barandilla del barco y dejado una herida perfectamente recta en la cubierta. Mi nave. Maxim, que dormía profundamente, se sobresaltó y cayó de la silla. Por la ventana, vio una trinchera impactante que se extendía desde la proa hasta la barandilla, más exagerada que un rayo. Roy Soldick, el joven rubio volvió en sí, la sonrisa desaparecida por completo de su rostro. Gore rasgó rápidamente una tira de tela para vendar a Clark, realizándole primeros auxilios sencillos. Clark se mordió el labio para no hacer ruido, mirando a Roy con enfado. Aprovechó para cerrar sus nodos de aura y activar Setsu para comenzar a curarse. El joven se acercó sin prisa, siguiendo la trinchera cortada por el corte. En ese momento, toda lucha pareció detenerse, apartándose a los lados para darle paso. Estaba inexpresivo, sin mostrar tristeza ni alegría, simplemente observando en silencio al trío de Paristonil. Paristonil sacó las manos de los bolsillos y preguntó con calma. ¿Por qué?
Sabes que no queremos ser tu enemigo, por eso te hemos estado evitando, confío en que con tu inteligencia, podrías verlo. La persona que le gusta ser odiada ahora odia a otra persona primero, esta sensación asfixiante casi volvió loco a Paris O'Neill, y Nen se enroscó involuntariamente alrededor de sus manos. Tap, toque, Roy bajó de la proa, cruzando la línea de visión de Kurajin, pasó junto al hombre atónito que empuñaba una daga y llegó junto al extraño hombre en pocos pasos. Una onda cruzó los ojos vacíos del extraño hombre. Estiró el cuello para mirar, resopló fríamente y dijo: no te pedí ayuda. Cállate. Me encargaré de ti cuando volvamos. Roy apuntó su espada bastón y apuntó directamente a la garganta de Paris O'Neill. Los tres, venid juntos contra mí. Mi estúpido hermano pequeño no es lo bastante fuerte para enfrentarse a tres a la vez, así que deja que su hermano mayor pruebe tu calidad por él. ¿Qué quiere decir? ¿Es tu familia? Paris O'Neill miró al extraño hombre que estaba protegido detrás de Roy y llegó a una repentina conclusión, disipó activamente su nen, abrió las manos y puso una sonrisa de disculpa. Un malentendido, todo es un malentendido, si hubiéramos sabido que era tu familia, no habríamos atacado. Esto es realmente un caso de luchar contra uno de los nuestros. La hemorragia del brazo amputado de Clark cesó. Mientras procesaba lo que estaba pasando, una boca llena de sangre frustrada brotó en su pecho y casi se desmayó de nuevo. Otro Soldic. Maldito, ¿por qué no lo dijiste antes? No te habría atacado si lo hubiera sabido. Cálmate, estás sangrando otra vez. Gore acarició a Clark, evaluando fríamente a los hermanos, Roy y Yumi. Porque Roy había subido al barco, podía sentir débilmente la presión aumentando infinitamente. Roy sostuvo su bastón espada y, habiéndolo levantado, no tenía intención de bajarlo. Esto no tenía nada que ver con los Soldic ni con la gente común. Ya que elegiste atacar, debes estar preparado para las consecuencias. Ya era demasiado tarde para hablar de esto. Magnetismo o presión gravedad de la espada. BZZ, el aire envolvió los brazos y piernas de Paris O'Neill, Gore y Clark como hilos. Los tres sintieron como sus cuerpos se hundían, como si hubieran sido golpeados de frente por una roca gigante. Con un crack, sus pies quedaron clavados directamente en la cubierta. Próximo, vieron un destello de una hoja brillante, junto con una aguja de nen y varias monedas, apuntando a sus puntos vitales en el instante en que quedaron inmovilizados. Te dije que no te pedí ayuda. Y Yumi avanzó rápidamente, corriendo hacia Clark, actuando como una mula terca. A su lado, moviéndose aún más rápido, estaba Goto. El joven mayordomo se subió las gafas de la nariz, rozó el hombro de Roy y corrió hacia Gore. Monedas caían de su mano, comparables a balas. Mis disculpas, joven amo. No puedo soportar quedarme mirando desde la distancia. Por favor, entiende, dos de ellos, de verdad que me estáis dando problemas. Un corte salió volando, más rápido que la aguja de nen o las monedas. Roy paseó tranquilamente hacia Paris O'Neill. Con algunos sonidos apagados, la cubierta se destrozó. Entre las astillas de madera que volaban, bloqueó la aguja de nen y las monedas, pero no logró bloquear el corte. Pasó volando junto a la oreja de Paris O'Neill, dirigiéndose al mar, llevándose consigo un mechón de su cabello dorado. ¡Bum! La superficie del mar explotó, formando un remolino. La ceja de Paris O'Neill se movió. Podía sentir claramente la dureza que emanaba del corte. Se desabrochó los botones, se quitó la chaqueta del traje, dejando al descubierto la camisa blanca debajo. Para ser sincero, no me gusta pelear. Pero, ya que no estás dispuesto a escuchar, Clark, Gore, no os guardéis. Mátalos. El hombre que algún día sería vicepresidente de la Asociación de Cazadores no carecía de determinación. Cuando la razón fallaba, la fuerza tenía que salir a la luz para derrotar completamente al enemigo, para hacerle sentir el dolor. Clark y Gore recibieron la orden y sus corazones se endurecieron. ¿A quién le importa si son Soldics? Mátalos primero. En medio del bullicio de Nen, se enfrentaron a Gotoe y Yumi, respectivamente. Bang, 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 el sonido de las armas chocando era interminable. Maxim estaba tan destrozado que casi se desmaya, no paraba de gritar. Con cuidado, mi nave, a su lado, miembros de la tripulación y candidatos a exámenes habían invadido la sala del capitán, todos agachando la cabeza. Nadie se atrevió a sugerir separar la pelea. Roy alzó la espada y la giró con un gesto teatral. El nen cubría la hoja, pulsando con una luz fría. Saltó y cortó una tabla de madera que volaba hacia él, luego, al instante siguiente, usó un perfeccionado Dark Step para embestir hacia Paris O'Neill. Respiración del sol séptima forma. Estocada de girasol.
La punta de la hoja se encendía por la fricción con el aire. Apoyado por más de 100 puntos en constitución, el empuje de Roy fue tan rápido que provocó un silbido agudo, acercándose al corazón de Paristonil en un abrir y cerrar de ojos. El joven rubio entrecerró los ojos, levantó la mano derecha y chasqueó los dedos suavemente. Salid, tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez de casillas blancas y negras se extendió al instante con él en el centro. Entonces se oyó el relincho de caballos, jejeje, desde las casillas blancas, 8 magníficos caballos saltaron de repente, completamente armados, llevando caballeros a la espalda. Apuntaron sus lanzas y bloquearon el paso de Roy. Un tablero de ajedrez, caballería, controlando todo el tablero, una habilidad tipo nen de estrategia de juego. Tengo que decir que es muy tu estilo, Paristonil. 8 lanzas le lanzaron. Roy cambió su movimiento a mitad de camino, pasando de una estocada a una swing ascendente, ejecutando un corte circular. El corte envuelto en llamas, que llevaba olas de luz fría, cortó las lanzas y las manos de los caballeros que las sujetaban, luego vinieron varios cascos levantados, mientras los caballeros tiraban de las riendas, indicando a los caballos que pisotearán a Roy. Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué arde la espada? ¿Por qué se nos volvió pesado el cuerpo? ¿Y esos caballos blindados, esos caballeros con armadura, qué son? Destellos de espadas y espadas parpadeaban ante sus ojos. De vez en cuando, una aura de espada extraviente cortaba una ventana y irrumpía en la habitación del capitán, todos, excepto Maxim, temblaban y se acurrucaban juntos. Así que, ¿este es el verdadero examen de cazador? Kurajin estaba agachado en un rincón vacío, mirando fijamente, sus hermosas pupilas se llenaron de la imagen del joven empuñando su bastón espada, desatando un cielo lleno de aura de espada. Capítulo 106. Ajedrez Yorbian. Roy levanta el elefante en la cubierta, bajo el cielo azul. Kite, con una larga espada a la cintura, ya había saltado y subido al mástil, apoyándose en la vela para observar la batalla. Tanto Roy como Paristonil le dieron una intensa sensación de peligro. Especialmente Roy, Kite presionó el ala de su sombrero. Lo había visto claramente. La punta de la espada frotando contra el aire para encenderse estaba encendiendo físicamente, no dependiendo del nen unido a la hoja para crear la ilusión de fuego. En otras palabras, además de ser hábil en la esgrima, la constitución física de Roy Soldick era muy superior a la suya. A eso se suma la extraña presión y succión, es realmente un tipo difícil de leer. Jejiji, los cascos del caballo pisotearon con fuerza inmensa. Las lanzas que antes habían sido cortadas por la espada de Roy fueron reparadas al instante por el gasto de pen de Paristonil, y aprovecharon la oportunidad para apuñalarle junto con las pezuñas. La expresión de Roy no cambió. Liberó su mano izquierda y golpeó el aire con naturalidad. Magnetismo o presión. No. El aire se congeló en una pared, deteniendo instantáneamente los cascos y lanzas. Entonces, con un movimiento de la gran mano de Roy, los hombres y caballos cayeron hacia atrás, incapaces de acercarse a él en absoluto. Aquí está de nuevo, la opresión. Kite entrecerró los ojos, notando el movimiento preparatorio de Roy. Su mano derecha está envuelta en un nen blanco lechoso, como si estuviera unida a un imán, capaz de cambiar de polaridad a voluntad, decidiendo entre repulsión y atracción, controlando así el campo magnético para lograr el objetivo de enviar a otros por los aires o atraerlos. Jejeje, maravilloso, Roy Soldick. Los caballos volcaron, los caballeros cayeron, algunos incluso cayeron al mar, sin embargo, a Paristonil no le importaba en absoluto. Volvió a chasquear los dedos. Elefante, ven. Muruauoro, un potente y resonante estallido de trompeta, haciendo que a todos les dolieran los tímpanos. Algunas personas estaban perdidas, otras aterrorizadas y aturdidas, algunas tapándose los oídos, sin saber qué había pasado. Entonces, vieron cómo el tablero de ajedrez blanco y negro se abría de repente en un vórtice. Un par de enormes y afilados colmillos eran apenas visibles, seguidos de un tronco, un cuerpo y una cola. La vista completa se reveló, y por fin vieron. Era un elefante de guerra, cubierto con una gruesa armadura de escamas y cubiertas metálicas de colmillos. ¡Bum! El elefante de guerra levantó la trompa, sus 4 pies pisoteando, todo el Poseidón parecía temblar con ello. Se podía ver la cubierta crujiendo bajo el peso, empezando a agrietarse. En la habitación del capitán, todos tenían la boca abierta de par en par por el asombro, ya sin palabras para describir la impresionante escena que tenían delante. Mucha gente incluso había olvidado que seguían en la lucha por puntos, necesitando arrebatar las matrículas de otros, acumular puntos y subir su rango.
Pero, se les olvidó, se han olvidado de todo, ni siquiera el viejo capitán podía recordarlo. Miró sin expresión cómo su amado barco tesoro era devastado, incapaz de pronunciar una sola sílaba. Aún recordaba que, el día que recibió la orden de sus superiores, se había golpeado el pecho y les había garantizado con confianza que, aunque los candidatos de este año se daban una paliza entre ellos, su Poseidón ya era bastante duro. Si siquiera conseguía un solo rasguño, significaría que esos candidatos eran realmente algo. Ahora, Maxim había dejado de pensar y empezó a rezar, mientras no se hundiera antes de llegar a la isla Doye, lo consideraría una bendición. Jeje, pequeña colina, pisoteadlo hasta matarlo. Clark, lidiando con las agujas de Nen que se acercaban, envolvió sus puños en Shu e intercambió unos cuantos golpes duros con Iyumi. Ambos retrocedieron 2 pasos, creando una distancia temporal. Iyumi le estrechó la mano, dedicando un poco de su atención para mirar preocupado a Roy. El elefante de guerra parecía entender el habla humana. Mientras Paristonil señalaba a Roy, vamos. Sus 4 pies golpearon con fuerza la cubierta, dejando un cráter a cada paso, lanzando astillas de madera mientras retumbaba sobre ella. Estuvo cerca. Empujó sus colmillos cubiertos de metal, con la intención de atravesar a Roy. Joven amo. Goto lanzó una moneda y la lanzó al elefante de guerra. Desgraciadamente, la piel de elefante era espesa. Aunque la moneda se incrustó en su cuerpo, no sintió nada y continuó con su torpe carga. En un segundo, estaba justo delante de Roy. ¿Nadie te dijo que no te distrajeras durante una pelea? Gore, pillando a Goto desprevenido, tocó su cruz y liberó una bruma gris. Una vez inhalada, provocaba alucinaciones, haciendo que uno se sintiera deprimido, perdiera interés en todo y solo quisiera suicidarse. Por eso, Goto estaba en guardia. Esta vez, aunque recibió un puñetazo potenciado por Shu de Gore y salió volando, no se atrevió a tocar ni una mota de esa niebla. ¡Bang! Cuando la figura de Goto salió volando, Roy finalmente se movió, clavó su bastón espada en el suelo y, en lugar de retirarse, avanzó. Se remangó y, juzgando el momento, agarró los colmillos del elefante, bajo las miradas asombradas de Paristonil, Kite, Iyumi, Clark, Gore, Maxim, Kurajin y los demás, dijo con calma, arriba. Y vieron. El incomparablemente enorme elefante de guerra, que había ocupado la mitad de la cubierta, fue elevado por los brazos del joven. Sus 4 pies apuntaban al cielo mientras aullaba de terror, y fue arrojado al mar. Plop. El enorme objeto cayó al agua, provocando una gran chapotea. El joven aplaudió y luego volvió a mirar hacia arriba. ¿Eso es todo? El rostro de Paristonil palideció y su respiración empezó a mostrar signos de desorden. Conjuración no es imaginación. Se basa en el consumo de Nen como base para crear objetos tangibles. Ajedrez Yorbian era precisamente la habilidad de Nen de Paristonil. Como su nombre indica, era una partida de ajedrez popular en el continente Yorbio. Porque a Paristonil le había encantado jugarlo desde la infancia, incluso ganando premios en torneos internacionales, en el momento en que se probó como conjurador mediante la adivinación del agua. Tuvo la idea de desarrollar una correspondiente habilidad en usando el ajedrez como objeto de visualización. Resultó que su forma de pensar era correcta y el proceso de desarrollo fue extremadamente fluido: 8 peones, 8 caballeros, 4 elefantes, 2 dragones, un rey y una reina surgieron sucesivamente, convirtiéndose en su dependencia para orientarse por el mundo. Ahora, el elefante era claramente inútil. Paristonil respiró hondo, simplemente se rendió con el elefante de guerra y se cubrió la cara. Asomándose entre sus dedos, vio a Roy sacar de nuevo su bastón espada y acercarse paso a paso. Nunca antes le habían obligado a una situación tan patética. Solo se podría decir, como era de esperar del hijo mayor de la familia Soldic. Los hombros del joven temblaron, y rió con voz contenida, jejeje, en serio, nunca pensé que vería un día así. Paristonil, con la garganta seca y ronca, miró seriamente a Roy y dijo, gracias por recordármelo. En el futuro, si me encuentro con alguien como tú, planearé con más meticulosidad con antelación. Roy no dijo nada, simplemente avanzó con su bastón espada. Era de noche, y el sol poniente proyectaba un resplandor brillante, envolviéndole con una capa roja. El joven detuvo sus pasos, apuntó su bastón espada y dijo, ¿has terminado? Paristonil. Su rostro se sonrojó y, por primera vez, apareció una expresión de ira. Aplaudió. Y gritó en voz baja. Posesión del dragón plateado. Rugido. Capítulo 107. El ojo del delirio. La muerte de X Paristón. Un estruendo de tormenta estalló en tierra plana.
Un rugido muy superior al estruendo de trompeta del elefante estalló en la mente de todos, irradiando ondas sónicas suficientes para hacer temblar almas. Pasó junto a las aves marinas, y éstas se desmayaron. Barría la brisa marina, destrozando la brisa marina. El sonido claramente no era fuerte, pero podía enganchar las emociones de la gente y torcerla hacia el terror. Roy observaba a Pariston Hill, que estaba experimentando una especie de extraña transformación, y no podía evitar admirar que el talento del otro, incluso entre los futuros Zodiacs, estuviera en una liga aparte. Ni más mínimo que los de Jingobotobai. Conjuración. Cuanto más real es la imaginación, más fuerte es el objeto conjurado. En el primer año tras despertar su habilidad en Pariston Hill, basada en el ajedrez georgiano, rápidamente conjuró caballos de guerra pesados, caballeros acorazados y elefantes de guerra, entre otras piezas de ajedrez. Al fin y al cabo, eran cosas que realmente existían en la realidad. Si no podía imaginarlos, podía simular e inspirarse en objetos reales, por ejemplo, una excursión al zoo siempre le permitiría restaurarla de su imaginación. Pero el dragón, especialmente el dragón de plata en el ajedrez, no solo era enorme, sino también extremadamente difícil de encontrar en la realidad. Quizá, una familia corriente jamás imaginaría en toda su vida que un monstruo así existiera en el mundo. Por lo tanto, Pariston Hill solo podía confiar en su propia imaginación, complementada consultando algunos materiales y observando fósiles antiguos de la línea de sangre del dragón lagartos de 2 alas en museos, para construir en su mente cómo debería ser el dragón de plata que imaginaba. Aún así, con su actual cantidad de manifestación de aura, seguía siendo insuficiente para conjurar completamente un dragón de plata completo. Solo podía usarse a sí mismo como semilla, tomando prestada la forma del dragón para construir un pseudo-dragón. Whoosh, un gran viento se levantó, mostrando débilmente señales de convertirse en un vendaval, con Pariston Hill en el centro. Nen se desplazó turbulentamente, revelando poco a poco una criatura fantasma con forma de dragón, tenía cabeza de caballo, cuerpo de león, cola de lagarto, escamas de cocodrilo y 2 alas en la espalda como de murciélago. Rugió al cielo, revelando su fuerza del dragón. Rugido, este rugido era mucho más poderoso que antes. Pariston Hill batió las alas y voló directamente hacia el cielo. La ondulación se extendió desde él. Pum, pum, incluyendo a Kurajin, el joven con arco, el encantador de serpientes, el hombre con dagas, el primer oficial Gus, todos los miembros de la tripulación y los candidatos al examen sintieron como su visión se oscurecía, sus cerebros se bloqueaban al instante. Luego, como si se lanzaran empanadillas en una olla, todas se desmayaron y se desplomaron al suelo. Jejeje, es el dragón plateado de Little Hill. ¿Cuánto tiempo había pasado? Tanto tiempo, 2 o 3 años, desde la última vez que mostró esta forma. Clark activó Shu y volvió a chocar los puños con Iyumi. Su cuerpo obeso había sufrido muchos cortes agudos. Al mirar más de cerca, se reveló que todos eran obra de mordedura de serpiente. Iyumi dedicó un poco de su atención para vigilar el campo de batalla. También notó al dragón, escuchó su poderoso rugido y vio el extraño estado de los demás en el barco desmayándose. Su mente no podía evitar recordar lo que su abuelo Seno había dicho hace mucho tiempo, que su familia también criaba un dragón, y que lo llevaría a verlo cuando fuera mayor. Inesperadamente, se había encontrado con uno aquí antes. Bajó la mirada, fijándose en Roy. El rostro de su hermano mayor estaba tranquilo, sin mostrar expresión. Dejó que el viento feroz le despejara el flequillo, mirando al cielo. El dragón de plata batió las alas, pareciendo querer bloquear incluso el último rayo de luz solar. En ese momento, se volvió infeliz, con un pisotón, salió disparado al cielo. La espada bastón en su mano empezó a mostrar manchas rojas a medida que aumentaba la altitud. Luego, se conectaron en una línea roja, que a su vez se extendió por toda la hoja, brillando con una luz roja abrasadora. Con solo una mirada, los ojos le picaban como si se estuviera quemando. Joven amo, las manos de Goto se convirtieron en ametralladoras, persiguiendo a Gore con fuego de ametrallamiento. Las monedas en su bolsillo hacía tiempo que se habían agotado. Ahora era pura bala de Nen. Recordó el momento en que sus ojos se lesionaron, el sol se estaba poniendo, un sol que debería haberse puesto, pero que parecía reaparecer, girando, entre los pupilos del joven maestro, floreciendo con luz sin sentido. El cielo es el territorio del dragón. No deberías haber subido. Pariston Hill vio a Roy apresurándose hacia arriba. Su cuerpo, transformado en el dragón de plata, miraba desde arriba. Usando el cielo como campo, bajó con una garra.
Su velocidad era asombrosamente rápida, superando con creces al elefante gigante en carrera, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba delante de Roy. La carga no se detuvo. Una persona en el aire no tiene punto de apoyo. Si no podía esquivar, inevitablemente sería aplastado en pasta por la garra, igual que Donovan, que había sido convertido en pulpa de carne por la palma de Clark. Gore, huyendo por su vida bajo la lluvia de balas de Nen, aprovechó la oportunidad para provocar los nervios de Goto. Deja tu lucha inútil, reconozco que tu joven amo es fuerte, pero delante del dragón de plata, hasta hoy, no he visto a nadie sobrevivir a este ataque desde Pariston. Aunque solo lo haya demostrado una vez, ¿ah, sí? Goto no dijo nada, sus 10 dedos disparando aún más rápido, el joven mayordomo no miró a Roy, concentrándose en captar los movimientos de Gore. Siempre había creído en su joven amo, no dejaría que el oponente lo mostrara una segunda vez. Verdadero significado del sol ojo del rompilusiones más cerca, 2 soles se subieron a sus pupilas. Los ojos de Roy se iluminaron de repente, el mundo se desplegaba ante él en forma de líneas, sin ningún tipo de ocultamiento. El vendaval silbante, en ese instante, se detuvo, todo ruido se extinguió, en los ojos del joven, solo estaba la garra, infinitamente ralentizada, y su amo, Pariston Hill. Sacó sin prisa su bastón espada y la lanzó hacia el corazón del dragón de plata, al pecho del joven rubio, los ojos claros de Pariston Hill, confiados al principio, poco a poco, se volvió en shock, terror, ansiedad, hasta que se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto. Simplemente observó, con los ojos muy abiertos, cómo Roy le clavaba la hoja en el pecho, atravesando su cavidad torácica y emergiendo de su espalda. Finalmente, en la desesperación, sus ojos perdieron todo color. Tos, ¿es esto tu verdadera habilidad, Nen? No le dolía el pecho en absoluto, ni siquiera sentía sensibilidad, solo sentía un poco de frío, luego un poco de calor. La espada bastón fue sacada, el mundo transparente de 0,1 segundos fue desactivado. El dragón de plata se desvaneció, revelando el verdadero cuerpo de Pariston Hill. Se tocó el pecho y luego miró a Roy, como una cometa con la cuerda cortada, cayó del cielo. Tud. Un cráter poco profundo fue destrozado en la cubierta. Un silencio absoluto, seguido del sonido de 2 frenéticos inmersos. Perdió, Little Hill realmente perdió, maldito Soldick, no voy a jugar más contigo. Clark, evitando por poco otro cuchillo de mano envuelto en Ende y Yumi, estaba aterrorizado y perdió instantáneamente toda voluntad de luchar. Se dio la vuelta y saltó al mar. Aún más rápido que él era Gore. El delgado guardaespaldas no podía creer lo que veía, pero no le quedaba más remedio que aceptar la maldita realidad. En el momento en que el corazón de Pariston Hill fue atravesado, saltó sin dudarlo, nadando desesperadamente hacia la distancia. Persiguiéndole estaban las balas de Nenkegoto. Demasiado lento, Roy aterrizó en la cubierta, cabalgando una brisa suave. Sin ni siquiera mirar, añadió 2 tajos más con naturalidad. Los enormes cortes, aunque lanzados más tarde, llegaron primero. Pasaron rozando a Iyumi y Goto como si estuvieran equipados con rastreadores, se lanzaron al mar y persiguieron a Clark y Gore, en un solo suspiro, se oyeron 2 gritos miserables y algo de sangre flotó a la superficie. Capítulo 108. Sustitución y resurrección. Las 7 grandes bellezas del mundo se acabó. El cuerpo de Pariston Hill yacía tranquilo en la cubierta, sin vida. Sus 2 guardaespaldas que lo acompañaban, Clark y Gore, fueron empujados por las olas, flotando hacia la superficie. Se podían ver débilmente algunos tiburones dando vueltas, atraídos por el olor a sangre. Kite se subió al mástil, habiendo presenciado todo el evento. Su mirada se detuvo en la espalda no tan alta del joven. Roy lo percibió, giró la cabeza y le lanzó una mirada breve y casual antes de enfundar su espada. Joven amo, ¿cómo deberíamos deshacernos de él? Goto miró a Pariston Hill, recuperando el aliento al regresar. En su opinión, cualquiera que ofendiera al joven amo merecía ser arrojado al mar para alimentar a los peces junto con sus 2 guardaespaldas. Roy no respondió. Recibió una notificación del panel, tras las muertes de Clark y Gore, le proporcionaron 8 y 9 puntos de energía vital respectivamente. Sin embargo, Pariston Hill no tenía ningún espíritu persistente, manifestó. Estaba seguro de que el último golpe había atravesado el corazón del oponente, y Pariston Hill yacía tranquilamente a sus pies, sin aliento, tal y como había visto. Todo parecía perfectamente razonable. Pero, cuando Roy se dio cuenta de que algo iba mal y se agachó para examinar el cuerpo de Pariston Hill, sus dedos apenas habían tocado la arteria carótida de su cuello.
La persona viva y respirante se desinfló visiblemente, convirtiéndose en un charco de barro y arena que fue arrastrado por la brisa marina, disipándose en el mundo. Voto y limitación. Muere por el rey, pagando el coste permanente de una pieza de ajedrez, sustitución y resurrección. En la capital del Imperio Kakin, Spant. En el extremo sur de Tulip Street, junto al Palacio Real, el centro de poder controlado por la familia real Kakin, se encontraba una finca lujosa. La mansión era muy imponente, con torres imponentes, marcos antiguos de ventanas, combinados con un jardín exquisito cuidado meticulosamente por decenas de jardineros. Cada detalle fluía con elegancia aristocrática y lujo. En ese momento, frente a una enorme ventana de suelo a techo en la segunda planta, una persona mayor y una joven tomaban té y jugaban al ajedrez. El viejo, de unos 50 años, llevaba el pelo largo recogido con una horquilla. Su rostro era áspero, y una barba larga y oscura crecía bajo su mandíbula. Desde lejos, se parecía un poco a Netero, pero en cuanto a físico, era mucho más resistente. Te lo advertí hace mucho. Si quieres conjurar un dragón verdadero, no puedes limitarte a este mundo. Deberías seguirme hasta el verdadero continente y echar un vistazo. Clap, un caballero negro en el tablero, fue capturado sin piedad por el hombre. El joven sentado enfrente, visiblemente sonrojado y enfermizo, abrió la boca y tosió un bocado de sangre, manchando el tablero de ajedrez en blanco y negro. Paristonil sacó el pañuelo de bolsillo de su pecho, limpiándose lenta y meticulosamente la comisura de la boca. Luego extendió la mano y tocó su pecho. El dolor punzante estaba realmente presente, arrastrándolo instantáneamente de vuelta al mar, reviviendo el momento. Roy Soldick, ¿es realmente una persona aterradora? ¿Quién? Roy Soldick. El hombre se detuvo, lanzó la pieza de ajedrez que tenía en la mano y se rió salvajemente. He dicho que solo es un examen, y con tu habilidad, no podías suspender. Pero, si el oponente es un Soldick, entonces es razonable. Beyond estaba de pie con las manos detrás de la espalda frente a la ventana de suelo a techo. Su mirada recorrió el jardín, el palacio real y se dirigió hacia los muelles, donde se construía con fervor un enorme barco. Lo había llamado la ballena negra 2 días antes. Sus pensamientos divagaban, recordando el breve período de contacto que tuvo con aquel hombre de cabello plateado hace un tiempo. La otra parte se mostró distante y rechazó inmediatamente su propuesta de trasladar a su padre para convencer a su padre de levantar la limitación. No estaba dispuesto a ser trasladado ni siquiera por 10.000 millones de Henry, lo que demostró lo inflexible que fue cuando se volvió hostil. Nota. Netero hizo una promesa de que mientras viviera, no permitiría que Beyond aterrizara en el continente oscuro. Esta es una de las razones por las que el anciano fue eliminado por Beyond y Paristonil trabajando juntos. Paristonil se limpió la sangre de los labios, sus ojos entrecerrados en una sonrisa. La gente, al fin y al cabo, tiene que enfrentarse a lo real. Eso es lo que me dijiste. Así como Beyond le dijo que debía haber visto un dragón verdadero para conjurar uno, el joven pellizcó la pieza de ajedrez manchada de sangre del dragón en el tablero, jugueteó con ella un momento y dijo solemnemente: este asunto no ha terminado. Cuando encuentre al verdadero dragón, saldaré cuentas con él como es debido. Para disfrutar del placer de ser odiado, primero hay que aprender a odiar a los demás, más allá de la mirada de los demás. El joven acababa de cruzar el umbral. Poco a poco, no hace falta prisa, dijo a los jóvenes. Esto también era lo que se repetía a sí mismo, año tras año. Se volvió para mirar el palacio real. El plan ya había comenzado a desarrollarse sutilmente. Sobre el Poseidón. Goto vio cómo el cadáver de Paristonil se convertía en un charco de barro y también intuyó que algo iba mal. Siguió el ejemplo de Roy y se agachó, tocando el barro en que se había convertido el cuerpo de Paristonil, y se lo olió en la nariz. Es arcilla roja usada para esculpir. El joven mayordomo no nació en la familia Soldick. De niño jugaba mucho con el barro. Frunciendo el ceño, analizó. El cuerpo convirtiéndose en barro significa que el joven rubio que está aquí hace un momento no era el verdadero cuerpo de ese tipo, sino un sustituto hecho de arcilla roja. Conectando esto con el tablero de ajedrez y las piezas de ajedrez, la verdad fue saliendo poco a poco. Que Paristonil probablemente no esté muerto, dijo Goto con cautela. Roy se levantó, recogió la rama que Goto había encajado temporalmente en la grieta de la cubierta y caminó en silencio hacia la proa, continuando pescando y perfeccionando su habilidad de men. En su corazón, tenía claro. Ya no importaba tanto si estaba muerto o no. No había nada nuevo bajo el sol.
Mientras la fuerza estuviera ahí, todos los planes acabarían extinguiéndose por completo. En el peor de los casos, lo mataré otra vez. Sí. Goto se recompuso, le siguió hasta la reverencia y se puso de espaldas al joven, continuando protegiéndole la espalda. Cayó la noche. El último rayo del atardecer desapareció, y una luna se alzó silenciosamente sobre el mar, bañando la luz de la luna que cubría el Poseidón con una capa de gasa plateada. La gente empezó a despertar poco a poco de su estupor. Sin excepción, su primera mirada fue al campo de batalla. La cubierta agrietada era un desastre, y las figuras de Paris Tonil, Clark y Gore no se veían por ninguna parte. Solo el viejo capitán, que había abofeteado a Gus y algunos otros miembros de la tripulación, cargaba amargamente herramientas, reparaba la nave Y. El joven sereno, como una roca, seguía sentado pescando en el arco, como si el aterrador espadachín de hace un momento no fuera él. Ah, un grito estalló. Un momento después, la matanza reanudó. La gente finalmente recordó que la batalla por puntos no había terminado y comenzó una nueva ronda de lucha, pero todos se mantuvieron alejados de la proa, formando un entendimiento mutuo. Esto también le dio a Kurajin la oportunidad de recuperar el aliento. La chica se sentó con las piernas cruzadas junto a Goto, arrancándose la manga para usarla como venda, vendando su herida y simplemente deteniendo la hemorragia. Sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo interior y se la entregó a Goto, mirando a Roy. Estos son mis ahorros de muchos años. Por favor, debes aceptarlo. Kurajin era perspicaz. Desgraciadamente. Además de que tus ojos valen algo de dinero, todo tu clan no vale nada. Kurajin. ... De repente levantó la vista. Sus pupilas negras como tinta fluctuaban violentamente por la emoción, mostrando levemente signos de volverse de un rojo intenso. Capítulo 109. Kurajin se une forzosamente al entrenamiento de la espada cascada de X-Roy. ¿Cómo lo sabe? La mirada de Kurajin se fijó firmemente en Roy. El chico pescó en silencio, sin girarse, pero podía notar claramente lo sorprendida que estaba la mirada que venía de detrás. El clan Kurta, Ojos Escarlata, una de las 7 grandes bellezas del mundo, Kurapika, el cuarto príncipe de Kakin, Zeriednich, estas imágenes surgieron involuntariamente en su mente. Dijo Roy con ligereza, no hace falta que te sorprendas tanto. No hay ningún lugar en el mundo al que el sol no pueda llegar, así que, naturalmente, no hay verdaderos secretos. Ya es de noche, no hay sol. Kurajin se subió las gafas de la nariz y dijo con severidad. No sé cómo te enteraste, pero debo pedirte que no lo reveles. Lo raros que eran los ojos escarlata en este mundo, por qué el clan Kurta eligió vivir en reclusión, nadie entendía mejor las razones y peligros que Kurajin, que era uno de ellos. Pero no existe tal cosa como una pared que no gotea. Tal como dijo Roy, mientras exista algo, se encontrará. Mientras se encuentre, alguien lo recogerá. La futura aniquilación de todo el clan Kurta, dejando a Kurapika como único superviviente, era una prueba clara. ¿Quién te ha dado el valor de exigir al joven amo? Goto fulminó con la mirada a Kurajin, agarrándola por el cuello y levantándola. La chica apretó con fuerza la mano grande de Goto, sin forcejear. Sus ojos se endurecieron y se enrojecieron rápidamente. La apariencia débil que tenía cuando suplicaba ayuda antes había desaparecido por completo, reemplazada por una actitud extremadamente feroz. Miró a Goto, desafiante ante la muerte, y dijo, puedes interrogarme o puedes estrangularme. Está bien aunque me saques los ojos. Mientras no filtres la información de mi clan, yo, Kurajin, aceptaré cualquier desecho. Kurajin. Déjala bajar. De repente, Roy pensó en ese chico rubio de ojos rojos con un intelecto superior. Dijo con calma, no me interesa tu clan, y menos aún tus ojos. Aunque los ojos escarlata poseían la característica de permitir el dominio del 100% de todas las categorías de Nen, no le servía de mucho al actual Roy. No es como si pudiera arrancarme los ojos y cambiarlos, ¿verdad? Sí. Goto liberó a Kurajin. La chica alisó las arrugas de su cuello y miró detenidamente a Roy. ¿Cómo se supone que debo confiar en ti? Roy. Créelo o no. Kurajin entrecerró los ojos. Voy a seguirte. Goto. Interrogación de cierre, la chica dijo con dignidad. Conozco a los Soldik, la familia número 1 de asesinos del mundo. Se describió en mis años como asesino. También puedo solicitar ser mayordomo y unirme a los Soldik. Solo convirtiéndome en uno de vosotros podré asegurar que el secreto no se filtre, añadió Kurajin en silencio en su corazón. Había que decir que el pensamiento de la chica era muy claro.
Ella vino a participar en la prueba precisamente para obtener una licencia de cazador y aferrarse a la asociación de cazadores. Así, podría añadir algo de apoyo al clan Kurta. Ahora, Kurajin miró tercamente a Roy. Había visto todo el espectáculo del chico antes. Era un muslo igual de grueso al que agarrarse, y no chocaba con la asociación de cazadores. Entendido. Sí, joven amo. Encuentra a ese autor y dale una paliza fuerte. Dijo Roy sin girar la cabeza, preferiblemente, arrancarles la lengua para que dejen de decir tonterías. Sí. Kurajin. Tragó saliva en secreto, sin saber cómo responder. Goto le lanzó una mirada fulminante y la ignoró. Tras dejar esa línea, Roy no dijo nada más. No mucho después, pista. En transformación de forma más 15. Pescó en silencio, continuando a moderar su habilidad en Nen. Antes de darse cuenta, cayó la noche. La luna colgaba alta en el cielo. A bordo del Neptune, la matanza continuó, pero todo era pacífico y tranquilo por parte de Roy. Nadie se atrevía a acercarse al arco, y nadie se atrevía a atacar a Kurajin ya. Simplemente asumieron que ella era parte del grupo de Roy. Esto le permitió indirectamente tener suerte, aprovechándose de él para encontrar a un tonto desafortunado, robar su matrícula y acumular puntos. Roy y Goto hicieron la vista gorda, demasiado perezosos para molestarse con ella. Sin embargo, Kurajin conocía su lugar. Empezó su puesto temprano, haciendo de mayordomo, empujando un carrito comedor para servirles la cena. Come lo que debas, mata a quien debas. La asociación de cazadores nunca había sido tacaña a la hora de asegurar que los candidatos estuvieran alimentados. La cena de esta noche era de origen local y con mucho marisco. Goto atendió a Roy, pelando un cangrejo Spanner para él. A su lado, Kurajin apoyó la barbilla en su mano, observando en silencio. De repente, preguntó, ¿no tienes miedo de que lo envenene? Goto se burló. Roy comió aún más rápido y feliz, la idea de que un soldín muriera por veneno era una broma tan grande que seguramente no fue registrada por ese autor en mis años como asesino. Pronto, bajo la mirada sonriente de Kurajin, Roy dejó atrás un montón de conchas de cangrejo, se giró y volvió a la proa, sentándose con las piernas cruzadas. Habían pasado varios días desde la última vez que practicó su espada. El chico descubrió que mientras no empujara la puerta de los cazadores de demonios, no pasaría nada esa noche. Dormiría y despertaría con normalidad, completamente según su voluntad. Sin duda, esto le dio más libertad para entrar y salir del mundo cognitivo. Además, tras la batalla anterior con Pariston Hill, nadie se atrevió a enfrentarse a él, según el viejo capitán, Maxim, aún les quedaban 5 o 6 días para llegar a Doye Island. Roy instruyó entonces a Goto para que lo despertara si surgía algo, cerró los ojos, medió y comenzó a quedarse dormido, preparándose para cumplir la promesa que hizo a su maestro, Urokodaki Sakonji, a salir y aprender estilos de respiración. Poco a poco, el sueño le invadió, y los sonidos de la matanza en sus oídos se hicieron más lejanos. La cabeza del chico se inclinó ligeramente mientras caía en el mundo de los sueños. Pronto, usando sueño profundo, atravesó el colorido pasaje onírico y llegó al familiar mar de la cognición. Esta vez no descansó, empujando directamente la puerta de los cazadores de demonios y entrando. La sensación familiar de caer le invadió. Cuando abrió los ojos somnoliento de nuevo, sus fosas nasales se contrajeron, captando el aroma de la papilla. Roy sonrió ligeramente, se dio la vuelta y se incorporó del can. Estiró los brazos, bostezando, y plantó los pies firmemente en el suelo. El mar era diferente a la tierra, no tan turbulento. Tener los pies en tierra firme le resultaba más reconfortante. Eiichiro, el maestro te ha preparado algo delicioso otra vez. Makomo siempre se había arrepentido de no poder probar personalmente la cocina de Urokodaki Sakonji, así que siempre le pedía a Roy que compartiera sus impresiones post comida para satisfacer su pequeño antojo. ¿Qué pasa? Gachas de pescado fresco. La niña dijo, no sin envidia, el amo fue al río a las 4 para pescar para ti. Probablemente pensó que hoy estabas aprendiendo estilos de respiración y quería que sintieras el ritmo del agua antes. No escuches sus tonterías. Sabito no pudo evitar poner los ojos en blanco ante Makomo. Comer pescado no tiene nada que ver con aprender respiración acuática. Eiichiro, prepárate para la presión. Las palabras de Sabito tenían un significado más profundo. Roy escuchó en silencio, la imagen de Tanjiro Kamado entrenando con su espada bajo una cascada apareció automáticamente en su mente. Si todo iba como esperaba. Probablemente tendría que pasar por la misma prueba hoy.
Efectivamente, Urokodaki Sakonji no había perdonado al futuro Tanjiro, y desde luego no le estaba perdonando a él. De hecho, estaba siendo aún más duro de lo que sería con Tanjiro en el futuro. No podía esperar ni un día, así que inmediatamente le hizo quitarse la camiseta, meterse bajo la cascada y imitar sus movimientos para practicar respiración acuática. Respiración de agua, primera forma. Corte superficial de agua, segunda forma. Rueda de agua, tercera forma. Danza fluida, cuarta forma. Marea choque, error. Levanta la espada más alto, respira por el abdomen, no te dije que respiraras con la boca, recuerda el punto del esfuerzo, mueve los brazos con el abdomen, no te dije que usaras la fuerza bruta, además, ¿qué pasa con el ritmo de tu respiración? Dije que debe ser constante, suave y mostrar fluidez, igual que el agua, ¿para quien actúas, tan rígida? Tarde o temprano, un demonio te comerá. La instrucción de Urokodaki Sakonji, mezclada con el golpe de la cascada, golpeó una y otra vez a este trozo de jade crudo. Roy, Sabito y Makomo observaban desde un lado. Nunca le habían oído hablar tanto. Se miraron, ambos sin palabras. El maestro tratando completamente a Eiichiro como inhumano. Y sin embargo, Eiichiro no emitió ningún sonido. Se centró en aprender y, poco a poco, empezó a pillarle el truco. La velocidad de su progreso era increíble. Respiración acuática, séptima forma. Gota de lluvia penetrante. Mediodía después, Roy se lanzó hacia adelante con una embestida. El destello del acero llegó primero. El agua se extendió, recogiendo el rocío de la cascada mientras apuñalaba hacia adelante. Un pilar afilado de agua rasgó el aire, tomando forma de repente. Pasó junto a las orejas de Sabito y Makomo y se dirigió hacia un ciprés en la orilla. El ciprés grueso era más ancho de lo que dos personas podían rodear, pero al recibir ese único golpe de Roy, un gran agujero se abrió instantáneamente en el centro de su tronco. Pista. Respiración de agua ha sido activada. X más 10. Capítulo 110. Velocidad de entrenamiento asombrosa. La tormenta llega de verdad. Dominó lo básico tan rápido. El ciprés tenía un agujero del tamaño de un cuenco aplastado, lo bastante grande para meter una cabeza sin que se quedara atascada. Sabito y Makomo estaban algo aturdidos. Aunque se habían preparado, sabiendo que con el talento de Eiichiro avanzaría rápidamente una vez que empezara a aprender estilos de respiración. Pero, aprender las formas en solo medio día fue un poco exagerado. Realmente es un espadachín nato. Sabito solo podía consolarse así. No solo eso, no sé si te has dado cuenta, pero la respiración de Eiichiro se ha estabilizado. Makomo señaló el pecho de Roy. La respiración, la inhalación y la exhalación del chico se alineaban en secreto con la cascada que se apretaba, tensándose y relajándose. Era bastante rítmico, como si hubiera captado algo. Es el ritmo del agua. Tras reunirse con Sabito, Makomo y sus otros discípulos, Urokodaki Sakonji sabía muy bien que estaban justo a su lado. Sus ojos profundos miraron a Roy con satisfacción, y suspiró, aún así lo pusimos demasiado tarde. Agarrar la forma en mediodía, entender la intención en un día. El anciano entrelazó las manos detrás de la espalda. Tenía una débil intuición de que quizá no tardaría en enseñarle a Eiichiro el método de concentración total, constante. Su corazón estaba ahora completamente invertido en el chico. Hiyu solía escribir cartas diciendo que no era un Ashira del agua cualificado. Si Sabito no le hubiera salvado entonces, habría muerto en el monte Fujikasane, fallando la prueba. Por lo tanto, no pudo heredar el nombre de Ashira del agua. Aunque no había dicho nada en estos últimos años, Urokodaki Sakonji sabía en su corazón que el niño siempre había esperado encontrar otro discípulo para entrenar adecuadamente. Ahora. Me pregunto qué pensará si vuelve y ve a Eiichiro. Urokodaki Sakonji no pudo evitar preguntarse, era como si existiera un vínculo telepático entre maestro y alumno, o quizás su anhelo mutuo fuera mutuo. Kau, una carta del amo. El Kasugai Crow, que regresaba de su parto, sobrevoló y llegó al monte Sagiri un paso por delante de Hiyu Tomioka. Trajo una carta manuscrita de Ubuyashiki Kagaya. Urokodaki Sakonji se detuvo, la abrió y se quedó inmediatamente atónito. Makomo asomó su pequeña cabeza para leer. Vaya, el hermano mayor Hiyu va a volver. A su lado, la boca de Sabito se curvó ligeramente. También emocionados por el canto del cuervo estaban Shinsuke, Fukuda, Shimizu y los demás. ¿De verdad? Déjame ver. Un viento fantasmal pasó junto a ella, desplegando la carta, que revoloteó al pasar entre los espíritus. Supieron que Hiyu Tomioka venía con la misión de inspeccionar el progreso de Eiichiro. Shinsuke sonrió y se rió a carcajadas.
Buenas noticias, esto es genial, el maestro solo estaba preocupado por cómo organizar la prueba final de Eiichiro, y ahora está aquí. Fukuda, por una vez, estuvo de acuerdo con Shinsuke. Giró la carta con un círculo, dándose una palmada en el muslo. Usar una Shira como piedra de toque de Eiichiro es perfecto, este tipo se ha escondido demasiado en el pasado, siempre apareciendo para sorprender a la gente de vez en cuando. Esta vez, podremos sondear sus profundidades, verlo bajar un poco y controlar bien sus bordes afilados. Así evitará que se vuelva arrogante y subestime a los demonios cuando abandone la montaña, lo que podría llevar a un gran desastre. Wash, la carta se balanceó con el viento y lentamente volvió a caer en las manos de Urokodaki Sakonji. El anciano la dobló, la metió en la manga y volvió a mirar al niño bajo la cascada, estaba inmerso en el mundo de la esgrima, sordo al mundo exterior, centrado solo en entrenar su espada. Entrelazó con fluidez su espada corta en otro striking tide, encontrando poco a poco su ritmo. Pista. Esgrima más 50. Esgrima. NB3, 160, 10.000. Respiración acuática. Introducción, 78, 100. Por la tarde, el sol poniente proyectaba una luz brillante sobre la cascada. Roy ejecutó su último tajo, respiración de agua, décima forma. Flujo constante, enlazándose con la cascada para formar un dragón de agua que rugió al cargarse hacia la piscina. ¡Bum! La piscina explotó, lanzando flechas de agua en todas direcciones, tuac, pum, pum. Atravesaron árbol tras árbol en la orilla, dejando tras de sí una serie de pequeños agujeros. En ese momento, mirando al chico, se erguía bajo la cascada, apoyado en su espada corta. Estaba sobre una gran roca verde oscuro, cuya superficie estaba extremadamente lisa por el constante movimiento de la cascada. Cerró los ojos en profundas reflexiones, como si no hubiera terminado. ¿En qué está pensando? Makomo había vuelto a la casa con Urokodaki Sakonji para cocinar. Shinsuke voló al lado de Sabito, mirando a Roy con desconfianza, pensó para sí. Este tipo, Eiichiro, ¿sigue insatisfecho? Aprendió todas las formas en un solo día. ¿Qué hay que no satisfecho? Shinsuke no lo entendía. Por lo tanto, aquí es donde talentos mediocres como nosotros nunca pueden compararse con un genio. Sabito tampoco entendía, pero eso no le impidió saber. Eiichiro podría haber sentido algo, fue un defecto, respiración de agua era mucho más que solo estas 10 formas. Debería tener una undécima forma, una duodécima y quizá incluso más. Roy pensó en el ul de Hiyuto Mioka, usándose a sí mismo como centro para crear un simple dominio del agua, convirtiendo agua tangible en nada para bloquear la rotación de hilos de corte del arte del demonio de sangre del rango inferior 5, Rui. En secreto, encajaba con su personalidad calmada y taciturna. Un entendimiento surgió en su corazón. Ya fueran enotécnicas de espada, o incluso artes demoníacas de sangre, todas deben volver finalmente al propio usuario. ¿Qué es mi personalidad? ¿Qué quiero? Tal como su padre, Silva, le había dicho. Pregunta al corazón y luego practica, solo entonces uno podía desarrollar la habilidad en que mejor se adaptaba a uno mismo, así que la pregunta era, ¿cómo se relaciona el sol con el agua? Roy había oído a Urokodaki Sakonji mencionar el ritmo del agua. De hecho, siempre había sabido que su talento para practicar la respiración acuática no era tan destacado. Todo fue gracias a su nivel de maestría respiración del sol que le proporcionó la base. Porque el sol dio origen a los 5 estilos básicos de respiración, viento, trueno, agua, fuego, llama, y rock, que a su vez se extendían a estilos más específicos como serpiente, bestia, amor y niebla. Esta fue también la razón por la que Roy pudo entender rápidamente las primeras 10 formas de respiración acuática. Pero ahí se quedó todo parado. Para desarrollar una undécima forma única como Hiyuto Mioka, hacía falta oportunidad y tiempo. Sol y agua, murmuró Roy. Cuando volvió a abrir los ojos y vio el atardecer llenando el cielo, bañando una neblina roja, soltó un largo suspiro y enfundó su espada. Eiichiro, Eiichiro, sus hermanos y hermanas mayores, incluido Sabito, le saludaban con la mano. Una suave sonrisa asomó en los labios de Roy mientras saltaba del agua, bajaba a tierra y se dirigía a casa. Esa noche, comió sashimi, arroz y sushi envueltos con algunas verduras silvestres junto con Urokodaki Sakonji. Con la mente llena de pensamientos, se tumbó sobre el can con ropa y, poco después, cayó en un sueño profundo. No era ninguna broma que el tiempo pasara volando, sin que nadie se notara, cuando uno estaba entrenando. Exhausto por el día, sintió la sensación familiar de caer llegar según lo previsto. Cuando Roy volvió a despertar. Había dejado el mundo de Demon Slayer y regresado al mundo de Hunter x Hunter.
Ante sus ojos estaba el océano azul, pero cubierto ominosamente por una continua extensión de nubes oscuras y opresivas. Rumble. Se oía el leve sonido de un trueno explotando. Era tan fuerte que te dolieran los tímpanos. ¿Qué hora es? Respondiendo al joven amo, son las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? Si Goto no lo hubiera dicho, Roy habría pensado que eran las 6 de la tarde. El cielo estaba demasiado oscuro para ser normal. Es una tormenta. Kurajin miró las nubes oscuras con una mirada solemne y contuvo la respiración. Se acerca una tormenta.